La idea es recordar que la capacidad de deambular es una actividad básica de la vida diaria, ¿cierto? Y se mide con la escala de Bartel, que nos da un grado nos objetiva el grado de dependencia o independencia funcional que tiene nuestro adulto mayor. ¿Ya? Yo soy bien majadero en eso, pero porque es importante conocer una condición base de nuestros pacientes, ¿cierto? Independiente que no sea su área, es bueno que conozcan el por qué tiene un cierto grado de dependencia, ¿ya? Porque si hablamos de un paciente que es dependiente, ¿qué definición me darían ustedes con un paciente que tiene un grado de limitación funcional? ¿Qué me dirían de eso? Por ejemplo, un paciente, una persona de 80 y tantos años con dificultades de desplazamiento que tiene una ayuda técnica. El bastón, profesor, puede ser. ¿Ah? El bastón para poder apoyarse y sentirse más segura. El bastón, ¿en qué caso más se da una ayuda técnica? Si estamos Es dando para el equilibrar el apoyo de... equilibrio, Buenas, el buenas. equilibrio de la Si persona. estamos hablando de brindar un apoyo o una ayuda, Y el apoyo se sienten más seguros con un bastón. ya, para dar estabilidad, ¿cierto? Sí, Y entre más para grado poder de desplazar. inestabilidad va a requerir cierta ayuda técnica. Estamos claros. Es como autovalente. Exacto, para que mantenga su grado de independencia, ¿ya? Entonces, ¿en qué otro caso le podemos dar un bastón a alguien? ¿En qué caso le podemos dar un bastón o ayuda técnica a alguien? Ya, pues denme algún ejemplo. Por ejemplo, una persona que está recién operada Ya, se muy bien, siente recién operados, para quien no tiene, sobre todo los adultos mayores. ¿De qué superan harto los adultos mayores? de la cadera De cuando la se cadera. caen. Sufren artrosis, ¿cierto? ¿Por qué era la artrosis? ¿Conocen el por qué la artrosis? Es descalcificación a los huesitos que le da a la tercera edad, que llegan a una edad que ya le da artrosis, osteoporosis. Es un tema de cartílago, ¿ya? Se va dañando el cartílago o el cojinete que amortigua el choque óseo. Por ejemplo, en la cadera, mira, imaginen que este es el fémur, ¿ya? Este es el fémur con la cabeza del fémur. Y la cabeza del fémur coaxa aquí con el coxal y el acetábulo. El acetábulo viene recubierto con un cojinete y la cabeza del fémur también. Entonces eso evita el choque óseo. El tema que con la artrosis, como cambian las líneas de carga, se empieza a desgastar. Se desgasta, hasta que llega al punto en que choque de estructura ósea. Y ese dolor, ¿se imaginan como el dolor del choque óseo? ¿Cómo puede ser? Yo sé que, no sé qué tipo de dolores han experimentado, se han fracturado alguna vez, se han aquinzado, se han quemado, algún tipo de dolor más, allá, más neuropático. ¿Han escuchado que dicen, no, es que siento como que me quema? Ya, de adentro hacia afuera, es así se siente el dolor cuando la estructura ósea están chocando, ¿ya? Y ahí pasa, ¿y de qué se operan harto? Artroplastía de cadera, artroplastía de rodilla, ¿cierto? Por consecuencia de una artrosis, ¿ya? Entonces, ¿qué ayuda técnica le vamos a dar a un recién operado de cadera? Estimadas alumnas que están conectadas en este momento, ganándose las décimas, ¿qué ayuda técnica le daríamos a un recién operado de cadera? ¿Y por qué? Seguridad, Ya, necesita y seguridad. seguridad ante todo empezamos paso a paso a seguir, Ya, supongamos que paso a está recién paso. operado, Pero, empiezan con un burrito,
por la ayuda de... Norita, Ya, cuando uno está recién operado, ¿con qué cursa? ¿Qué tiene uno? ¿Qué es lo que siente uno cuando está recién operado? dolor. Dolor. Entonces tenemos que tener una ayuda técnica que nos soporte lo suficiente para que nosotros no carguemos nuestra extremidad que está dolorida. Exacto. Entonces, podemos ocupar bastón, pero ¿qué hace más seguro, un bastón o un andador? Un andador. Un andador. Bien. Voy a apagar el micrófono, profesor, porque pasan para allá y para acá y no me gusta que me interrumpan. Ya no. Ahí cuando yo vaya preguntando y me participen para que la clase no se haga muy monótona. ¿Ya? Eh, ya, vamos a ver hoy A día mí me entonces. gusta, a mí me gusta participar en las clases, en casi todas Eso. participo en todas porque es más ameno y uno Sí, en aprende realidad, mejor las mira, cosas. todo lo que tienen ustedes de materia es harta letra. De hecho, voy a cambiar mucho de esas clases por lo mismo, porque aparte usted tiene que enfocarse en otras cosas. Es bueno que lo sepan. Después A mí me estamos gusta enfocándonos en leer, otros me puntos. gusta, bajo la información y me gusta leer. Qué A bueno, mí me eso es bueno. encanta, no hay a la hora que sea a las 7 para entrar a clase. Muy bien. Ya, vamos a ver qué tenemos hoy. Si mal no recuerdo, debería ser descargos. IVA técnica, etcétera, tipos de marcha, transferencias y movilizaciones debería servir bien. ¿Qué es lo que hace el técnico? El técnico moviliza mucho paciente y en la mayoría de los casos hay pacientes que son, o sea, no es que la mayoría de los casos, perdón. En varios casos hay pacientes que son poco autovalentes, ¿ya? Y necesitan mucha ayuda. Y estamos hablando de que es un peso relativamente, como se dice, popular, peso muerto o un peso, una persona sin control. Entonces, se hace difícil la manipulación de este paciente y para poder realizarlo, la movilización, el profesional necesita aplicar mucha fuerza o técnica. Es mejor aplicar buena técnica que fuerza excesiva, ¿ya? Supongo que ustedes conocen algo de las movilizaciones. Me decía alguien que había trabajado con adulto mayor, ya. Pero la idea es que las movilizaciones y transferencias eh, tengan un correcto patrón de movimiento para evitar lesiones, tanto en el paciente como en el profesional. ¿Tienen alguna idea de cuántas camas por pieza hay dentro de el ámbito hospitalario que se hacen cargo los técnicos paramédicos porque van de dos por sala o dos salas a cargo? ¿Ya? ¿Cuántos creen ustedes que eh, salas o camas que están a cargo estos pacientes, estos profesionales? Por ejemplo, en un hogar fácilmente deben haber 10 20 camas, ¿cierto? Pero ahí probablemente hay más profesionales. Pero en el ámbito hospitalario son generalmente dos técnicos paramédicos por una sala y media o dos salas. Y cada sala tiene 8 pacientes, o sea, 16 pacientes a cargo de dos técnicos, ¿ya? Y hay que discriminar el tema del grado de dependencia que tiene cada paciente para poder ir rápido y cumplir
durante la mañana hacer todo lo protocolizado o indicado que dejó el médico, ¿ya? Entonces, hablamos de transferencias y movilizaciones. ¿Qué entienden ustedes por transferencias y movilizaciones? ¿Quién me da como una definición de lo que es una transferencia y un ejemplo de transferencia? Juéguesela porque voy a hacer con eso, con la participación y intentando ahí, por último, apuntarle, vamos jugando ahí para ayudar a la nota después, si es que necesitan, ¿cierto? ¿Quién me dice qué es una transferencia? Alguien. ¿Qué se le ocurre que es una transferencia? ¿Qué es la movilización? Si yo muevo mi cuerpo acostado en la cama y la llevo al sentado borde cama, ¿qué vendría siendo eso? Estimados, contéstenme para que vayan entendiendo el tema, ¿ya? Una transferencia de movilización. Si yo muevo mi cuerpo de un lugar a otro, estamos hablando ya de una transferencia. O sea, incluso si la cambio de posición, ¿ya? Hago una transferencia. Si giro en la cama es una transferencia. Los giro, los paso de cúbito a supino, de supino a bordecama, de bordecama a bípedo, de bípedo a deambular, ¿ya? Eso es transferir el cuerpo. Y la movilización es la capacidad de mover un segmento del cuerpo, ¿ya? Dice, movilización. Se habla de movilización cuando se traslada sobre la misma superficie de un cuerpo. O sea, sobre la misma superficie de un cuerpo. En mi cuerpo, mi brazo, ¿ya? Mi brazo yo lo muevo, ¿cierto? Lo flexiono y lo extiendo dentro de la misma superficie del cuerpo, ¿ya? Pueden ser activa, asistida y pasiva. Están ahí conmigo porque aquí les voy a preguntar, ¿qué es una movilización activa? ¿Qué es una movilización asistida y qué es una movilización pasiva? A ver, señorita Alejandra, ¿está por ahí? Sí, profe, pero voy en el metro, no. ¿En el metro o en el colectivo? El otro día me tocó el colectivo, ya. No, ahora, Corazón, ¿entiende pero usted qué se vendría siendo una no, movilización activa? ¿Qué entiende usted por una movilización activa? Así, rápidamente. que, a, mo- a ver, ¿cómo le puedo explicar? Hacerle movimiento hacia la, Ya, bien. movimiento, Ya, ya, lo voy a explicar, ya. Eso quería ver si tenían alguna idea. La movilización activa es la movilización que puede hacer el paciente sin la ayuda de otra persona. Que yo lo logro hacer activamente. Yo activo mi cuerpo, ¿ya? Yo activo el segmento corporal, ¿ya? Si hablamos de una movilización activa asistida, ¿ya? ¿Cómo? Dígame, ¿Qué documento ¿alguien? ¿No? necesita? Si no vamos a ir a ningún lado, siempre vamos a Bueno, no estar vamos aquí a en la ningún casa. lado, esto nos quedamos aquí, ¿no? No sé quién está con el micrófono abierto. Ya, mire. El ejemplo de Alejandra es me dijo que es que lo ayuda a hacer el movimiento. Ya, eso es una movilización activa, pero que ayuda dentro de lo asistido
es que hace parte del movimiento, del rango de movimiento y después nosotros completamos. Ya lo asistimos, lo ayudamos a hacer el movimiento. Y la pasiva es que el paciente no puede hacer el ejercicio. No logra movilizar, no logra vencer la fuerza de gravedad, no logra vencer el peso del segmento corporal. Entonces, por eso, nosotros lo ayudamos, ¿ya? Esto es movilización activa, que el mismo paciente lo puede realizar por sí solo y sin ayuda, ¿ya? Ya la asistida es que hace gran parte del movimiento o necesita ayuda para vencer fuerza de gravedad, pero logra hacer, hay iniciación de movimiento y puede. Y ya la pasiva es que el paciente no puede hacer el movimiento y nosotros hacemos el movimiento por él. ¿Por qué? Para crear un input propioceptivo, para crear una memoria viscoelástica en la musculatura, ¿ya? Dice que la movilización puede ser en cama, posicionamiento horizontal, vertical, giros, giro de la silla de ruedas, reposicionamiento horizontal y lateral. ¿Ya? Todos los movimientos que podamos generar nosotros con nuestros segmentos corporales. ¿Ya? ¿Se entendió lo que es una movilización? ¿Se Sí, entendió lo que profe. es una movilización pasiva? Lo que es un tipo de movilización activa. Por ejemplo, si yo le digo, denme 2 ejemplos de movilización activa. ¿Qué me van a decir? A ver, aquí tenemos, vamos a preguntar. Un ejemplo de movilización activa. Señora o señorita Verónica Canales, si es que está por ahí. ¿No? Profe, es el mismo movimiento que hace el paciente, la Exacto. persona. Ya, pero denme un ejemplo. ¿Cuál sería? Mover un brazo, una pierna, Muy bien. Eso. Un ejemplo de movilización asistida. que hay que ayudarlo, que la otra Ya. persona lo ayuda a mover el Exacto. brazo, levantar la pierna. Muy bien. Y mira, hay una que me faltó ahí. Activa resistida. ¿Qué sería activa resistida? Aprovechando que estamos conversando, Carmen. ¿Qué Mm, te ocurre que puede ser una movilización activa resistida? Sácala por ay, nombre. no sé. Estamos hablando de resistencia, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una movilización activa que es realizada por el paciente porque es capaz de realizar la movilización activa y yo le ¿Ya? coloco un poco de resistencia para generar, para obligarlo a generar más fuerza y logre hacer ¿Ya? el ejercicio. ¿Ya? ¿Cómo le podemos aplicar ¿Ya? resistencia a un segmento corporal? ¿Con qué podemos trabajar un poquito de resistencia? Agregándole resistencia a esa movilización activa. ¿Cómo la podemos hacer más difícil? ¿Cómo podemos dificultar un movimiento? Piénsenlo. Miren, este es mi brazo. Yo hago esto. Movilización activa. ¿Cómo puedo realizar un ejercicio de movilización activa resistida con mi brazo? Ese mismo movimiento. ¿Cómo podría trabajar un poquito de movilización activa resistida con este paciente? Estamos hablando de que es una movilización activa donde se le aplica un grado de resistencia para que el paciente tenga que generar más fuerza, ¿cierto? ¿Cuándo estamos obligados a generar más fuerza en nuestras extremidades? Cuando toman una bolsa del supermercado, ¿le están agregando algún grado de resistencia a sus brazos? ¿Sí o no? Si le agregamos un peso, por ejemplo, ya esta es una pesa, el teléfono es una pesa, ¿me va a costar más o me va a costar menos movilizar el brazo? Me va a costar más.
Ya, eso quiere decir que te lo estoy aplicando una resistencia, ¿cierto? Ya, cierto. ¿De qué otra manera le puedo aplicar resistencia a este movimiento? ¿Conocen las bandas elásticas? ¿Sí? Ya, con una banda elástica, la tocamos de acá, me va a costar más, ¿cierto? Va a tener resistencia el movimiento. Claro, sí. Sí. Y más simple todavía, ¿cómo le podemos aplicar resistencia a este movimiento? Más simple, piensen un poquito. ¿Cómo le podemos pedir hacer una movilización activa resistida si no tenemos banda elástica ni pesa? Miren, gánala a mi mano, gánala a mi mano. ¿Qué estoy Profe, haciendo? poniéndole más peso. Exacto, más peso, resistencia, o Mm, yo haciendo resistencia a su movimiento. ¿Ya? Esos ya, movimientos es para que tengan claro lo que son los tipos de movilizaciones que hay. Y va a depender, o sea, bueno, a ver, ¿cómo le hago esta pregunta para que quedemos bien claros? Si un paciente, dependiendo de la condición del paciente, ¿qué tipo de ejercicios vamos a realizar? Por ejemplo, si es un paciente que está hipotónico, está recién con un accidente cerebrovascular, donde perdió la movilidad, perdió la fuerza, ¿ya? Y la capacidad de giro, o sea, ha perdido gran capacidad funcional, ¿ya? Está en la etapa que está semi-postrado porque el accidente cerebrovascular te deja con una etapa bastante hipotónica antes de una parte hipertónica, espástica, ¿ya? Donde hay poco control de musculatura, o sea, prácticamente no hay musculatura activa, ¿ya? Y hay poco control del cuerpo. ¿Cómo podríamos recuperar a ese paciente? ¿Recuerdan que habíamos hablado de la marcha y que la marcha tenía ciertos patrones para iniciar el proceso de rehabilitación? En este caso es lo mismo. Si queremos Profe, recuperar a este paciente que está prácticamente postrado, que tenemos que volver a activar esa musculatura, lo primero que tenemos que hacer en un paciente que está con hipomovilidad, ¿qué era el síndrome de inmovilidad? ¿Qué era el síndrome de inmovilidad? Era uno de los trastornos, uno de los síndromes geriátricos más importantes según su relevancia y prevalencia, ¿cierto? ¿Qué le pasa a un paciente que está hipomóvil, que se mueve poco en la cama? ¿Qué le puede pasar? Primero que todo, su circulación cambia, ¿cierto? Cuando el cuerpo está en reposo, nuestra cabeza dice, ya, las piernas y los brazos están en reposo, no se está moviendo el cuerpo, no necesitan sangre, tanta sangre como para hacer todos los procesos y generar energía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no se está moviendo. Entonces, ¿qué hace? Prioriza solo órganos vitales. ¿Qué pasa si no hay una buena irrigación hacia las piernas o hacia los brazos? ¿Ya? El proceso de cicatrización es más lento, ¿ya? Partiendo por eso, ya, la circulación periférica disminuye con la hipomovilidad. ¿Qué le pasa a los músculos? se contraen Se contraen cuando tienen movimiento. o adquieren un patrón en el que está el paciente, ¿cierto? Se acorta la musculatura, ya, se debilita, se atrofia. ¿Y qué pasa con las articulaciones? Ahí. No lo saqué, no. Las articulaciones también se ponen rígidas, ¿ya? Se ponen rígidas. ¿Qué pasa con la piel si hay trastorno de la circulación sanguínea? ¿Qué va a pasar con la piel? ¿Qué va a pasar con el tema de cómo se va a oxigenar en todos esos procesos?
¿Qué puede pasar con un paciente que no se mueve y tiene poca irrigación a nivel de extremidades, sobre todo en puntos claves donde hay mayor contacto de superficie? Pierde masa El muscular, codo, el profesor, sacro, también. el talón, la escápula, el occipucio. ¿Qué pasa ahí en la piel? Le puede salir una úlcera. Eso, la úlcera por presión. Entonces, dentro de las primeras cosas o de las primeras medidas que tenemos que tener con un paciente que está cursando con, con una potencial enfermedad, o sea, con una enfermedad, una patología potencial que potencialmente lo puede dejar postrado o con una limitación importante de su funcionalidad, lo ideal es que nosotros cuidemos trastornos de la piel, ayudemos a la circulación periférica, evitemos acortamientos de musculatura, evitemos rigidez articular, trastornos del equilibrio, ¿cierto? ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo se le ocurre? Con Por ejemplo, movimiento, ejercicio, dígame. con movimiento y ejercicios. Ya, bien. Para evitar las úlceras por presión, ¿qué tenemos que hacer? eh, De hecho, hay un cartelito muy protocolar que hay que hacer, que hay que movilizar al paciente cada 2 horas, ¿cierto? Cambiarlo de ¿cierto? posición para que ayudarlo a la circulación y evitar que se produzca una isquemia por la presión excesiva del segmento corporal contra la superficie. ¿Ya? Si queremos evitar que se produzca una rigidez articular, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién se la juega? ¿Qué vamos a hacer para evitar que se ponga rígida la articulación? La vamos a movilizar. Profe, tener el Dígalo nomás. ¿Está hablando Mary? Hable nomás con confianza, vamos a ver. ¿Qué tendríamos que hacer para evitar que se nos coloque rígida un paciente? moverlo, Movimientos, ¿Ah? moverlo, Exacto, empezar a mover. ¿Qué tipo de movilización le vamos a hacer al paciente? sentarlo, hacerle ejercicio. Ya, mira, estamos hablando que están cursando con un alto grado de dependencia funcional. ¿Ya? Sí, hay que hacerlo, hay que sentarlo, que tiene que tratar de llegar a la verticalidad lo antes posible, ¿ya? Aunque no sea capaz de controlar su tronco, lo ideal es que lo sentemos sí o sí con un apoyo plantar para que logre un input proprioceptivo. Pero lo primero que vamos a hacer para evitar que eso nos ponga rígida en las articulaciones, que se nos acorte la musculatura y que aumente la circulación periférica, vamos a realizar movilizaciones de los segmentos corporales. ¿Qué tipo de movilización vamos a hacer en este paciente? Que estamos hablando que es hipomóvil, débil y probablemente no es capaz ni siquiera de vencer la gravedad. ¿Qué tipo de movilización vamos a hacer con él? Para mantener sus rangos articulares y que su musculatura no se atrofie. ¿Qué movilización le haríamos a él si no puede, escuchen, no puede realizarlo por sí mismo? ayudarlo a que se levante a caminar. Corazón, miren, ¿qué movilización le damos a este paciente que prácticamente está postrado por el proceso agudo? O sea, no lo vamos a poder levantar. Y aparte que tenemos que ir por partes. Recuerda que hablamos la rehabilitación de la marcha, que en como 4 etapas, dependiendo cómo está la condición de nuestro paciente. Hacer ejercicio, Ya, hacemos movilizaciones. Le vamos a hacer movilizaciones pasivas. ¿Por qué movilizaciones pasivas? Porque el paciente no es capaz de movilizar su cuerpo, su segmento corporal. Porque no se la puede, no se puede el segmento, no se puede el brazo. Pero si hay algún grado de activación muscular,
¿Qué movilización le vamos a hacer? ¿Le vamos a hacer movilización pasiva o va a ser activa asistida? Si es muy Activa asistida. grado de contracción muscular o que, aunque no vence la fuerza de gravedad, no vence el peso del cuerpo, pero sí logra mover un poco. Y si yo lo doy un poquito, logra ser ejercicio. Entonces, de a poco, partimos con movilizaciones pasivas. ¿Por qué la movilización pasiva? ¿Por qué tienen que moverlo pasivamente? Para evitar que se atrofie, para que no se atrofie la musculatura, para que no se atrofien las articulaciones, para que la circulación periférica aumente, para evitar que haya trastornos de la piel. ¿Ya? Y eso lo hacemos como movilizaciones pasivas porque el paciente es hipomóvil o prácticamente postrado, no va a poder hacer otro tipo de movilización. ¿Ya? Por eso les da el ejemplo. Y el ejemplo del accidente cerebrovascular se lo voy a dar. Yo creo que va a ser siempre majadero en ese sentido. ¿Por qué? Porque el tema de secuelas es la causa número uno de discapacidad, de secuelas funcionales. ¿Ya? Entonces, generalmente el adulto mayor, más allá de todas sus enfermedades, eh, cursan con un accidente cerebrovascular. Hay varios que cursan con uno, dos, tres, ¿ya? Dependiendo de qué grado sea o cómo haya sido la secuela o qué arteria cerebelosa fue la que, o sea, perdón, qué arteria cerebral en la que se ve afectada, va a haber consecuencias en nuestra capacidad motriz, incluso de habla, ¿ya? Tenemos eh, lo que son las transferencias, entonces, ¿ya? ¿Quedó claro lo que es una movilización? Estamos hablando de movilización activa, Ahora, corre más arriba. asistida, pasiva y también podría ser resistida, ¿ya? Ahí. Las transferencias, como decía, las transferencias se habla de ellas cuando se pasa de una superficie a otra. Ahí está bien, a ver, así. Se considera que conlleva más riesgo para el usuario y para el asistente, ya que implica un cambio de plano y de superficie de apoyo, ¿ya? Al igual que las movilizaciones pueden ser activas, activa asistida y pasiva, ¿ya? Pero estas van de acuerdo a la posición del cuerpo o la posición en que está el paciente, ¿ya? Por ejemplo, posición de cúbito supino a decúbito supino. ¿Cuál es decúbito supino? ¿Cuál vendría siendo supino? Posición supino. Eh, Tan poquitos somos hoy día. Ah, ya apareció más gente. ¿Está Alison? Sí, profe. ¿Cómo está Alison? Bien. Ya, corazón. ¿Qué es posición de cúbito supino? ¿Qué podría ser la posición de cúbito supino? ¿No lo han escuchado? ¿No se lo ha comentado algún otro colega de las clases? Quedamos en el saludo nomás, entonces. Ya, mira. Decúbito supino es estar recostado, boca arriba o boca abajo. ¿Quién se la juega ahí? Boca, ¿Está boca recostado boca arriba, arriba o boca abajo? boca arriba. Exacto. Decúbito supino. Un colega cuando estudiábamos me decía, se me confundía, decía, piensa que supino es como suplicar. Y me hacía así.
supino. Mano arriba. Prono, boca abajo. Supinar. ¿Ya? Una transferencia de supino a supino, entonces, ¿cuál podría ser un ejemplo? De supino a supino. Estamos hablando de transferir un cuerpo o el paso de un cuerpo de una superficie a otra. ¿Qué ejemplo de transferencia de supino a supino me pueden dar? Ustedes que se ejercen el tema de técnico en enfermería, ¿lo van a hacer regularmente? Van a transferir a un paciente de un lugar a otro. Y de ejemplo, de supino a supino. Que profe siempre está en la misma posición. Sí, corazón, pero si estamos hablando de que hay que transferir de supino a supino a un paciente y decimos que las transferencias son transportar un cuerpo de un lugar a otro, ¿en qué circunstancias está un paciente en supino? ¿En qué circunstancias nos encontramos un paciente en supino? Cuando está recostado boca arriba, ¿cierto? En una camilla, ¿ya? Y si estamos hablando que necesita hacer transferencia, y una transferencia de supino a supino, que de una camilla a otra camilla, pues, ¿ya? Esa es una transferencia de supino a supino. Si hablamos de supino a estación, ¿qué ejemplo me darían? Va acostadito y lo pasamos al bordecama, a un sillón, y puede ser de las tres formas de movilización, o sea, puede ser también activo, pasivo o asistido, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, si yo les digo, dime un ejemplo de transferencia de supino a supino, ¿qué me van a decir usted? De una camilla a otra camilla. De decúbito supino a estación, de la posición en una camilla, a sentarnos al borde de cama, o a sentarlo en un sillón, en una silla, ¿cierto? Y hablamos de transferencia de sedestación a bipedestación, es cuando ya está en sedente, tanto borde de cama o en una silla, y logra bipedestar. Si se dan cuenta, esos pasos de transferencia son las transferencias que yo les comentaba en la reeducación de la marcha. Cuando ya logramos una movilización activa en supino, ¿cierto? ¿Qué, qué, no- ¿Qué podemos inferir de que un paciente sea capaz de realizar movilización activa? Señorita o señora María Vázquez, ¿qué podemos inferir de que un paciente sea capaz de movilizar sus piernas, tenga movilización activa? Porque un ejemplo se pueden encontrar en la ficha clínica. Paciente, movilización activa, tres más, está al lado, y ahí después le explico lo que es los tres más. Pero sí, es capaz de movilizarse y de transferirse. Ay, profe, entré hace poco a la clase, Ya. Si un paciente tiene la capacidad de moverse, de tener movilización activa, incluso hacer transferencia activa, significa que tiene un grado de musculatura suficiente para potenciar, para mejorar, ¿ya? Y que le ayuda a tener un control motor, ¿ya? A tener un control sobre su cuerpo y a poder hacer movimientos. Vence la gravedad, que tiene fuerza, ¿ya? Que hay una fuerza ahí que se puede ver, que ve que logra hacer cosas. Si un paciente ve que logra hacer cosas y se le motiva para que haga cosas,
¿qué va a pasar? Se va a seguir motivando. Y es lo que necesitamos. ¿Y cómo lo vamos a motivar? A través de metas a corto plazo. ¿Se acuerdan del ejemplo que yo les daba de cuánto nos demoramos en caminar? ¿Cuánto nos demoramos nosotros en aprender a caminar? Alrededor de un año y medio, en unos casos 2 años, como 2 años, profe, como dos ¿cierto? años. Y perfeccionar la forma de caminar para que sea así acorde, mucho más, ¿ya? Porque una destreza motriz que va compleja, que va acompañada de disociación de cintura. Estaba hablando de que tiene que disociarse la cintura escapular con la pélvica para que hace la rotación, el movimiento de los brazos, que no ayude el equilibrio, que las fases de la marcha son 5 del apoyo, son 3 del balanceo, ¿cierto? Y todos tienen componentes, entonces, pero hablamos de que tiene que ser algo armónico sin gasto energético. Y aquí cambia, pues aquí ya hay gasto energético, hay que tratar de mantener una posición, ¿ya? Sobre todo en un paciente secuelado de alguna patología neurológica que les va a provocar un grado de distonía, de hipotonía, ¿ya? De poco control motor, poco control de equilibrio, ¿ya? Que no van a tener la fuerza suficiente para sujetar una ayuda técnica, ¿ya? Entonces con él partimos así, con movilizaciones pasivas, ¿ya? Pongan atención aquí. ¿Cómo partiríamos la rehabilitación en un paciente? Partimos con, primero que todo, antes, cuando ya vamos a ver un paciente, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Primero que todo, cuando vemos un paciente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que evaluar, o tratar de evaluar, o leer una evaluación, conocer la condición. Pasa, los servicios, que cómo funcionan con turnos, se entregan turnos, se entrega a los pacientes, la condición de paciente, y cómo lo encontraron durante el día, si hubo eh, hay alguna incidencia durante los tratamientos, y se informan, ¿ya? Entonces, la idea es, primero, evaluar cómo encontramos a nuestro paciente, ¿ya? Si es que no encontramos una ficha del día de ingreso, ¿ya? Pero sí va a haber una ficha, una anamnesis remota. Entonces podemos leer y ya conocemos un grado de funcionalidad que tiene. ¿Por qué? Porque en esa ficha remota que tienen, nos va a aparecer su grado de funcionalidad. Nos va a aparecer un Bartel. Y el Bartel nos va a indicar qué puede hacer y qué no puede hacer. O qué tarea ya tiene más condicionada. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a poco. Entonces, nosotros vamos, yo voy a ver a mi paciente como kinesiólogo, pero lo primero que hago, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer todo profesional ante un paciente si nos vamos recién conociendo? Buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora que sea, ¿cierto? Mi nombre es tanto, soy el tanto, ¿cierto? Digo, profesión, y lo vengo a evaluar. ¿Sabe dónde se encuentra? ¿Sabe qué día es hoy? ¿Por qué le hacemos esas preguntas al paciente? ¿Por qué le preguntamos si sabe la hora y si sabe qué día es? Para saber si están bien en el tiempo, ellos están con su... Tiempo y espacio, muy bien. ¿Cómo está el tema cognitivo? ¿Qué tan lúcido está? ¿Cómo está su estado de conciencia? ¿Por qué nos tenemos que preocupar de su estado de conciencia? Porque hay que ver si es capaz o no de seguir órdenes simples o más complejas, si va a poder realizar cierto tipo de tareas, ¿ya? ¿Cómo está a nivel cognitivo? ¿Cierto? Entonces, nuestro independiente, el profesional que sea, nuestra intervención siempre va a partir con un saludo a nuestro usuario y le vamos a preguntar, aunque sea más caderamente que todos los profesionales, porque todos los profesionales que lo van a atender le van a preguntar lo mismo. ¿Por qué? Porque eso puede variar durante la estadía hospitalaria. Y puede variar en cualquier minuto, puede variar de la mañana a la tarde o durante la noche, ¿ya? Entonces es importante que conocer el estado de conciencia.
Y el estado de conciencia lo conocemos simplemente con hola, buenos días, y que me conteste, ah, ya me contesta, estamos bien. ¿Sabe dónde se encuentra? Bien. ¿Sabe qué día hoy, qué día es hoy y cuál es la fecha? Excelente. O sea, ahí hablamos de un paciente que está clote. ¿Han escuchado ese término? ¿Lo han leído en algún momento, en alguna parte? Lo que significa clote, paciente clote. No, ¿Perdón? nunca lo he oído nombrar, perdón. Ya. Mira, clote son las primeras letras de distintas palabras. Por ejemplo, la C significa, ¿qué se podría decir? Si estamos hablando del estado de conciencia, la C significa consciente. Consciente, L, lúcido, orientado, clo. Y ahí tenemos clo, ¿cierto? Tenemos consciente, lúcido, orientado, tiempo, espacio. ¿Qué dice? Paciente, clote. ¿Ya? Ya. O simplemente van a encontrar paciente, VEG, buen estado general, responde a estímulos verbales, responde a estímulos táctiles, no responde a estímulos verbales, ¿ya? Reacciona a estímulos táctiles, no es capaz de seguir órdenes simples, o sigue órdenes simples, pero no puede seguir órdenes más complejas, ¿ya? Entonces ahí vamos viendo qué es capaz de hacer y qué no es capaz de hacer, ¿ya? Partimos por eso, el tema de saludar y ver cómo está eso. Una vez que vemos eso y vemos su condición, tenemos que ver si es capaz de movilizar su cuerpo. Ustedes como paramédico, técnico paramédico, van a llegar al ladito y si no lo conocen al paciente y logran comunicarse con él, le dicen, ¿usted se mueve solito? ¿Logra ir solito al baño? ¿Por qué le preguntamos eso? ¿Que puede ir solito al baño? ¿Usted en su casa camina, hace sus cosas? ¿Por qué le pregunta eso el técnico paramédico? para saber si son autovalentes. Para saber su grado de autovalencia. ¿Por qué le conviene saber su grado de autovalencia? Estamos hablando que tienen que ver a 8 pacientes por sala y tienen 2 salas, porque es el ejemplo que les doy yo, ¿ya? La cantidad de fuerza y movimientos repetitivos que tienen que hacer durante una jornada laboral es muy amplia. Y las lesiones se generan por movimientos repetitivos o malas posturas. ¿Ya? Entonces es importante saber el grado de ayuda que te va a dar el paciente. ¿Ya? Si no conoces el paciente o no te logras comunicar mucho con el paciente, recordemos que tenemos que la geriatría es un grupo de trabajo, ¿cierto? Grupo de trabajo, ¿cómo era? Multidisciplinario e interdisciplinario. Entonces ustedes, como profesionales de un grupo de trabajo, ¿qué harían ustedes para averiguar la condición del paciente? Estamos hablando de un grupo multidisciplinario. ¿Con quién tendrían que hablar ustedes para saber la condición del paciente? Con un familiar. Estamos hablando Con de el un grupo doctor, multidisciplinario. Bien, es importante. La entrevista con el familiar es importante. ¿Ya? Pero si estamos hablando de un grupo multidisciplinario, ¿quién se encarga de la movilidad y de las tareas, de la actividad de la vida diaria? ¿Ya? El cuidador Ya, bien, pero el cuidador o no el participa kinesiólogo. en el grupo de trabajo, en una unidad de geriatría. Ya. ¿Quién participa en un grupo multidisciplinario? El médico, la enfermera, el kinesiólogo. Ya, ahí bien. Entonces, ¿a quién le vamos a preguntar si estamos hablando de su capacidad funcional? Preguntarle que cómo está el ¿Al paciente. o al terapeuta ocupacional? ¿Cierto? Porque el terapeuta ocupacional, sobre todo en el ámbito hospitalario, va a ser majadero. ¿En qué va a ser majadero? En recuperar qué condición, qué condiciones vamos a hacer. Yo igual, me sumo. Vamos a ser majaderos con el terapeuta ocupacional, incluso con el fonoaudiólogo.
¿En qué vamos a ser majaderos? ¿Que nuestro paciente sea capaz de hacer qué cosas? Si le hablo que se mide su capacidad funcional con la escala de Bartel, entonces, ¿de qué me voy a encargar yo como kinesiólogo? ¿Qué va a ser mi función? Mi función principal va a ser rehabilitar qué cosa, al igual que el terapeuta o el fonoaudiólogo. Si estamos hablando de grado de funcionalidad, con lo que llega un paciente, con un Bartel previo, un Bartel de ingreso, un Bartel de egreso, ¿ya? ¿En qué me voy a encargar yo? De sus actividades básicas de la vida diaria. Que sea capaz de hacer sus actividades básicas de la vida diaria. Actividades básicas como... Lavarse, Nómbrame una, no, ya, peinarse, Nora, nómbrame una actividad básica de la vida diaria. de lavarse los No, dientes, una sola. eso, ¿Cuál? lavarse los dientes, Ya, la lavarse los primordial, dientes. Aseo personal, ¿cierto? sí. Mary, otra actividad básica de la vida diaria. Profe, ¿Cuál? Otra actividad básica de la vida diaria que no sea higiene personal. Caminar, Deambular, muy bien. ¿Cuál más? comer, Comer, muy bien. ¿Cuál más? Cocinar. No, eso ya estamos hablando de que está bien. Ya pasamos a ir algo a, más com- ir a instrumental. comprar al súper, salir a comprar. No, eso No, ya son instrumentales. Es deambular, sí, está bien. La capacidad de deambular, ya hablamos de que. Pero nosotros también, pues, estamos hablando de higiene personal. ¿Qué hacemos después de la Vestirse, higiene? Por ejemplo, si salimos, cuando salimos de la ducha, ¿qué tenemos que hacer? vestirse, Vestirnos. vestirse. no, Bien, bien. Secarnos Entonces estamos antes de hablando. vestirnos. Y la capacidad de controlar nuestro esfínter, tanto la micción como defecar, ¿cierto? Ujú. La capacidad de controlar eso también es una actividad básica de la vida diaria. Ahí ya, una vez que eso ya estamos cerca, si el paciente se encuentra en su totalidad, es totalmente independiente, nos podemos enfocar en ese otro tipo de tareitas, que son más instrumentales, que nombraron ustedes. Por ejemplo, ¿por qué cocinar vendría siendo una tarea más instrumental? ¿Por qué creen ustedes que no es tan básico? Verónica. Porque requiere de más tiempo, más acción, no sé, porque no sé. Ya, mira. eh, Uno, hay un proceso cognitivo mayor, porque tú para poder cocinar, ¿qué necesitas? Reconocer utensilios, Mm, claro. reconocer alimentos y reconocer un proceso y los tiempos Ujú. para llevar a cabo ese proceso. Entonces, como tiene un proceso cognitivo mayor, no es tan básico, ¿cierto? Mm, En comparación sí. a las otras tareas. Al igual que el tema de salir a comprar. Bien, deambular, impecable. Pero ¿qué influye ir a comprar? Lo dijo Mary, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, ¿Qué influye ir a comprar? Más allá de llegar y decirle, oye, quiero llevarme esa la cuestión, me quiero llevar ese producto. Más allá de eso, ¿qué podemos inferir del tema de salir a comprar? Si hablamos de que cocinar tiene un proceso cognitivo mayor, para por comprar es repetir, parecido. pueden activarse al salir a comprar Porque ya. tiene que tener conciencia de que este billetito vale tanto y este producto vale tanto. ¿Qué pasa si uno no le pega mucho el tema de los vueltos? Para adentro, ¿cierto? Hay que estar atento ahí para cuidar las luquitas. O sea, si yo sé que esto vale tanto y tengo tanto, me tiene que dar esto de vuelta, Exacto. ¿cierto? Estamos hablando de otra vez de un proceso cognitivo mayor.
Entonces, eso hace la diferencia entre una actividad básica de la vida diaria, como lo nombraron muy bien ustedes, los ítems, ¿ya? A diferencia de lo que es una actividad instrumental. ¿Y qué hace, y qué marca la diferencia entre esas dos? La capacidad funcional que tenga cada adulto mayor. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien. Yo sé, mira, yo sé que hemos conversado harto, extrapolado harto, pero es que yo sé que esta clase tiene hartas letras y decidí que me voy a enfocar en el tema de actividad básica, de actividades instrumentales, de la funcionalidad, dentro de lo que ustedes pueden ser un gran aporte. ¿Por qué son un gran aporte en el tema de rehabilitación? A mi juicio, es porque ustedes pasan gran parte del tiempo con estos pacientes. Y más allá de lo funcional que pueden obtener con ellos, el tema psicoafectivo los motiva aún más. Esa motivación psicoafectiva la da el contacto, la persona que le presta oreja a un paciente. ¿Ya? Ujú. Porque ¿qué va a pasar si llega, por ejemplo, yo llego y le digo, hola, ¿cómo estás? Y ya venga para acá, le movemos la pierna para allá, siéntate, listo, esto, otro. Hacemos todos los ejercicios, pero lo hacemos rápido, no conversamos, no compartimos nada. ¿Qué va a pasar con mi paciente, con mi usuario? No va a estar ni ahí, pues no va a haber ni una adherencia, es como, puta, ya llegó este a movernos, me viene a mover, me mueve rapidito y después se va. No, pues. La idea es darle, motivar al paciente, enseñarle demostrarle a través de ejercicios que todavía son capaces de hacer cosas. Y partimos simplemente con la capacidad de movilizar un segmento del cuerpo o de transferir partes del cuerpo, segmentos del cuerpo, o sea, el cuerpo a otra parte, disculpe, ¿ya? Y eso nos va a dar un grado de funcionalidad. Y el grado de funcionalidad, otra vez, comparte, grado de independencia. Si estamos bien ahí, pum, la autoneurosis, instrumental. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Estamos clarines? Sí, profe. Ya. Sí, ¿Alguna duda, pregunta que quieran hacer? sí, yo tengo una pregunta, profe. ¿Qué pasó con qué va a pasar con la prueba que la raspé porque saqué 2.8? Ah, La corazón, voy a volver a... mira, primero que todo, eh, tengo que ver bien eso porque no debería aparecer una nota porque yo no he corregido ninguna prueba todavía. De hecho, nadie tiene nota porque tengo que corregir las partes de desarrollo. ¿Ya? Pero es que no me dio tiempo de hacer el desarrollo. Sí, ya, pero tranquila, porque por último, si yo conozco su caso, y me habló mucho, mucho ese día. Sí, Ya, me tiene no se preocupada preocupe. Para todo hay solución menos para la muerte. a la muerte. Exacto, así que por lo pronto, miren, no se Ya, preocupen por sus notas. ¿Ya? Las notas ya. no Pero reflejan lo que uno igual uno sabe. se preocupa. Incluso puede ser muy buena nota y no tienen ni idea, o puede ser mala nota o saben mucho. ¿Ya? Sí. Ya. No soy corta cabeza, así que relájense. ¿Ya? Pero Bueno, igual uno se preocupa porque son cosas que uno va a trabajar con pacientes, no va a trabajar uno con madera ni con cosas por el estilo, ¿me entiendes? sí, lo entiendo. Pero mira, hay puntos a mí que me gusta que quede claro. Que un equipo de trabajo, eh, el tema de funcionalidad, que Ya, conozcan un par de cosas sobre la ayuda técnica, lo que hemos conversado. Esto es netamente usted en todo caso, la movilización y transferencia, perdón, la transferencia. La movilización en sí para rehabilitar es mío. O sea, es de mi gremio, al igual que del gremio de los TO, pero ustedes participan harto en movilización. ¿Por qué? Porque hay que llevar un paciente, si hay que llevar un paciente a un escáner, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tipo de transferencia habría que hacer a un paciente que hay que llevarlo a un escáner? Carmen, moverlo
De la camilla al La camilla y la silla, o sea, le hacemos una transferencia de la su transferencia. Ajá. Muy bien, Carmen. Excelente. ¿Ya? O sea, ahí van a ir viendo el tema. Si no Sí, todo, o poco a sea, poco. yo digo, si supieran la cantidad de materia que uno le pasaron cuando estudiaba y lo que Me al final imagino. alcanza o lo que llega a demostrar o que llega a a tu trabajo, lo que tienes que hacer, y ahí se nos olvidan. Es bueno saber las cosas. ¿Ya? Claro. Hay después colegas que se especializan en cierto ámbito, ¿ya? A mí me gusta el Ya. tema adulto mayor y me he especializado en esto, ¿ya? Eh, ¿Alguna duda que no sea con respecto a su prueba anterior? De lo que hemos hablado en estos momentos, en esta clase. Hasta los momentos, yo ninguna. No sé las Ya, otras compañeras. ya, estamos claros entonces en lo que es movilización y transferencia. Me Sí, explayé harto para poder explicarlo, ¿ya? mucho. Sí, pero está bien, es que lo vamos a pasar más rápido el resto, ¿ya? Ya, Tengo las 8 un minuto. 8:10, 8:15, estamos de vuelta. ya. Profesor, ¿Ya? los vemos. Listo nomás. Sí.
Claro, llegaste. Ah, Ignacio está poniendo un amiguito por el de al lado. No llegan. Llegaste. Bien. Ignacio, ¿está con el amiguito? Yo creo que Alejandro fue a buscarlo. Alejandro lo fue a buscar. No. No, pártelo tú, no. Pónmelo así. Está bien. Ahorita, no ahorita. Sí, pero está bueno. Vamos. Está bueno. Está bien. Está bien, yo digo guardo, sí, gracias. Ay, qué bueno. Mm.
No, yo tenía sí, a las 9 ya. Yo me la hago. Gracias, Carlos, yo la hago. Ya. Ujú. Estamos de vuelta. Ya, entonces, ¿están ahí conmigo? Queda claro lo que son las movilizaciones y las transferencias. ¿Ya? Vamos aquí a minimizar esta. Ya. Entonces hablamos que las transferencias, del mismo modo que las movilizaciones, pueden ser activas, asistidas o bien pasivas, dependiendo de la colaboración del paciente. ¿Por qué era importante la colaboración del paciente? Porque así no tenemos que ocupar, utilizar mucha fuerza o agarres excesivamente apretados para evitar que nuestro paciente se nos caiga. Porque dentro de las transferencias o movilización de pacientes nos puede llegar a pasar eso. Ojalá que nunca les pase. A mí por suerte no, nunca me pasó, pero sí dentro de una transferencia no logramos el trayecto y tuve que pedir ayuda y tuvimos, para evitar que se nos cayera, tuvimos que Don sentarlo Alejo, en el suelo prácticamente. De la hecho, puerta eso se hicimos y llegamos con silla de ruedas después, pero es ya que toque parte de superficie, el suelo de un hospital. Se supone que en la sala está todo bien higienizado, ya, pero es como eso fue como lo peor que pudo haber pasado, que algún riesgo de infección por contacto de superficie. Ya, pero a diferencia de una caída, ya. Entonces tenemos que evitar eso dentro de nuestros pacientes. ¿Qué beneficios trae la movilización y las transferencias? Como les decía, la fricción de la piel se reduce, ¿ya? Y por ende disminuye el riesgo de úlceras por presión, porque la movilización también ayuda a que aumente la circulación periférica. Los usuarios incrementan su capacidad de movilidad y actividad. Esto ayuda a la autoestima del usuario y favorece el logro de nuevas metas, en los casos en que cada vez se pueda dar más autonomía al usuario. Las algias disminuyen con la actividad da movimiento. Ayudan a prevenir y reducir lesiones en los asistentes personales. ¿Qué significa algias? ¿Llegaron? ¿Estoy hablando solo? ¿Han escuchado el término algias, dorsalgias, lumbalgias, gonalgias? Algia significa dolor. Entonces, los dolores disminuyen con la actividad. Disculpe. ¿Ya? Entre más nos movamos, más vamos a aumentar la capacidad de movilización, ¿ya? Independiente que nos produzca fatiga, que nos canse, que nos produzca algún grado de dolor, ¿ya? Si un movimiento nos genera mucho dolor, es mejor cambiar el ejercicio para fortalecer, ¿ya? Pero lo principal, eh, ¿qué nos brinda? ¿Qué son los beneficios que nos brinda la movilización y la transferencia? Es nos da mayor autovalencia, lograr pequeñas metas, los va a mantener motivados, ¿ya?
va a evitar que se atrofie la musculatura, que se atrofie la articulación, que haya un trastorno del equilibrio, ¿ya? Evitar los trastornos de la piel, ¿ya? Ayuda a prevenir y reducir lesiones, ¿ya? Los errores más comunes que hay en el tema de transferencia en el paciente es que no se cuida el cuerpo como una herramienta de trabajo, como yo le decía. Y estos errores son prácticamente se dan porque se hace lo rápido. O no hay tiempo, lamentablemente hay que andar aceleradito para poder cumplir con, con ver la mayor cantidad de pacientes, ¿ya? Eh, ¿Cuál es el error? No tener en cuenta el patrón natural de movimiento. Se debe respetar el patrón natural de movimiento para poder reeducarlo y conseguir el objetivo terapéutico deseado. O sea, si queremos movilizar un brazo, lo voy a flexionar para acá, ¿cierto? No voy a tratar de flexionarlo hacia el otro lado, ¿ya? Utiliza la solución más sucia, menos racional y la menos pensada o meditada para poder minimizar la salud y la seguridad del usuario y la propia. ¿Qué significa? Que prácticamente por hacerlo rápido, ejecutamos mal y nos puede ocasionar algún tipo de lesión tanto a nosotros como a nuestro usuario, ¿ya? Y esto se justifica o justificarse en el hecho de que no tengo tiempo para hacerlo bien, porque hacerlo bien toma tiempo, ¿ya? Entonces se justifican eso y al final sobrecargan eh, musculatura, estructuras, sobre todo nuestra espalda, ¿ya? Estimado, recuerden que a mí me gusta conversar, sobre todo cuando hay clases con hartas letras, ¿ya? ¿Qué necesitamos nosotros para poder realizar una transferencia a nuestro paciente? Primero que todo, tenemos que preparar el entorno, ¿ya? Que la camilla esté en cierta posición, ¿cierto? Que no haya nada que entorpezca el movimiento, que hayan cosas que nos faciliten los movimientos, ¿cierto? Que haya una buena iluminación, que los mobiliarios no interrumpan, no nos vamos a tropezar con eso. Dice, es muy importante preparar el entorno antes de hacer la transferencia. Hay que planificar cómo la vamos a hacer más sencilla y que se realice con éxito y con menos gasto energético posible, ¿ya? Como el usuario geriátrico, recordemos que cursan con una pluripatología, con una polifarmacia, con síndromes y déficit. Tenemos déficits sensoriales como el tema de la vista y el tema de la audición, o sea, que preparamos al paciente para que pueda ver bien el entorno. ¿Y por qué le nombro yo el, el auricular? Si hablamos yo les decía, de una capacidad cognitiva que sea capaz de seguir órdenes, ¿ya? Entonces, para poder seguir órdenes, ¿qué es lo primero que tiene que tener un paciente o una persona para poder entender una orden? Poder escucharla, ¿cierto? Entonces, si este paciente tiene algún déficit de audición, tenemos que hacerlo entender de una u otra manera para que tenga claro lo que vamos a hacer, porque así minimizamos los riesgos, ¿ya? También se debe prestar atención que el destino de la transferencia esté cerca y que se haga con el mínimo espacio posible, de manera que sea segura para los dos, el usuario como el asistente personal. Se deben evitar los brillos, reflejos en los suelos para no confundir al usuario. Explicaciones claras y simples. Se debe explicar al usuario con qué objetivo se va a realizar la transferencia, cómo se va a hacer y de qué modo colaborar en ella. Será de manera simple, adaptada a cada nivel cognitivo de cada usuario. O sea, qué tanto esté conectado con el tiempo-espacio o qué tan cognitivamente esté, qué tan, verdad,
qué tan cognitivamente esté capacitado para para entender una acción, para entender una tarea. Ya. Entonces, si yo le pregunto a ustedes, ¿es importante la preparación del entorno? ¿Por qué es importante la preparación del entorno? ¿Cuáles son los errores más comunes que tiene un profesional en esta área o en estas tareas específicas? ¿Ya? O sea, el error más común es como no pensar y hacerlo a la rápida, justificándose que no hay tiempo, que es lo que decía en la diapositiva anterior. ¿Ya? Y la preparación del entorno es importante, ¿por qué? Porque minimizamos los riesgos. Si logramos explicar, si el paciente entiende, minimizamos aún más los riesgos. Y si nos puede ayudar, si nos colabora de una manera bastante, con una gran capacidad de ayuda, o sea, que sea él. Porque una de las cosas que le digo yo a un paciente cuando hacemos, más tú que yo. O sea, que él intenta hacer la cosa y que yo estoy ahí para brindarle apoyo, más que generar fuerza. ¿Ya? Preparamos al usuario y del asistente, se debe conocer y aplicar las diferentes técnicas de activar al usuario y facilitan las distintas secuencias de transferencia. Por ejemplo, es muy difícil que un usuario encamado en decúbito supino pueda girar sobre el lado izquierdo con la cabeza girada hacia el lado derecho. O sea, si tenemos la cabeza hacia un lado, pero queremos que el tronco gire hacia este otro lado, ¿qué tenemos que hacer? El patrón normal de movimiento es que la cabeza también esté para el otro lado, para ayudar. A eso se refiere. Este tipo de técnicas también se enseñan al asistente personal a poder utilizar su cuerpo de manera más ergonómica posible para realizar o asistir los diferentes tipos de transferencias que deberán hacer a lo largo del día. Estamos hablando, ¿cuánto dura una jornada laboral? Aproximadamente 8 horas. Si se hacen turnos, son 12 horas. Imagínense, 12 horas movilizando pacientes. Estamos hablando de 8 pacientes por sala. Y que se supone que hay que movilizarlos cada 2 horas. ¿Cuánta movilización hay que hacer? ¿Cuánta manipulación de paciente tiene un técnico paramédico? Si son pacientes que tienen hipomovilidad, tienen mucha carga laboral, mucha carga para sus extremidades, para su espalda sobre todo. Entonces, si hacemos los ejercicios de manera, o sea, si hacemos la transferencia de manera rápida, sin pensar en las consecuencias que nos puede acarrear una mala postura. Profe, disculpa, no se escucha bien. ¿Escucha mal, No se Andrés? escucha. Sí, se escucha mal. Sí, está ahí pequeño, se escucha pésimo. Ah, mira, déjame ver cómo. Pucha, que eso ya es problema del micrófono del computador. Y el tema es que si reinicio el computador, se me pierde la clase. La clase anterior salía completa. ¿La vieron ustedes? ¿Cómo? La clase 3 que se subió a la plataforma. ¿La han revisado? Se ve completa porque también es un problema de audio. Esperen un segundo. Sí, se veía bien según yo hoy día lo estuve revisando, se veía bien, Ya, aquí eso quiero ver si se veía completa lo que hablábamos, ¿no? pero ahora no se escucha nada de lo que habla No, usted. sí, se escucha pésimo, sí lo tengo claro. Ay, ya, Exacto. puta, igual quería seguir, pero así en esta condición no se puede mucho. No, profe, así no se puede, porque si no nosotros no vamos a entender No, nada. no va a quedar claro nada. Ya, lo que voy a hacer, eh, pucha, recuperamos un poquito la otra clase, le damos un poquito más tarde, lo que quieras que hace. Ya para el jueves. Y yo ahora voy a pasar lista nomás entonces para no perder la grabación. Profesor, ¿hoy día hay prueba? Ahora que volvimos, porque la primera parte de la clase, no hay problema. No. Ya. Ya, entonces voy a pasar la lista, estimados. Profesor, ¿me escucha? Sí, súper cortado. ¿Hoy día hay prueba? La voy a activar mañana. Ya, Ya, ¿A la voy a qué hora activar mañana? mañana durante la voy a activar a las 10 de la noche mañana hasta las 10 de la noche del día. jueves. No, que El así se pone jueves. la clase. Ah, no, mañana es miércoles, sí, el Yo creo que jueves. o la voy a activar hoy día en la noche para que la puedan revisar mañana. No, me activa en la mañana.
Mañana para el jueves. Mañana, Ya, ¿a qué hora puede ser? ¿Sí? Ya. Sí, yo no tengo Ahí le problema. voy a activar ¿A qué hora? los horarios, ¿ya? Ya. ¿A qué hora, profe? Ahí lo vemos, yo creo que lo voy a activar en la noche, igual tarde noche, para que tengan todo un día completo, ¿ya? Mañana miércoles. Sí, el miércoles a las 10 de la noche, aquí va a estar abierto hasta el jueves 10 de la noche, Jueves. Ya. Ya. ¿ya? Ya, entonces, vamos a pasar la lista. Espera. Profe, ponga las preguntas que vayan corridas, no salteadas. Ay, ya. Le escucho súper mal, yo creo que usted también me escucha Hola, súper ponga Que se enreda uno mucho. Está como el ascensor, sube y baja. Sí. Entonces uno va para adelante, después retrocede para atrás. Entonces hay un enredo ahí, uno se confunde todo. Pues sí. bien. No sé si están de Ese acuerdo es- todas por eso. Sí. Tenemos Ya, entonces. profe, puede pasar la lista. En eso estoy. Ay, Autoriza- Hoy día es 2 de... Ay. Ay, qué ruido. Hoy día es 4. Miércoles. Martes, hoy. Pero martes en 4. 4. No me parece. Va. A ver, ¿por qué me aparece la lista de ustedes? A ver, auxiliar de enfermería. Día 2, ¿cierto? Asistencia. Asistencia. No me aparece la... Ya, lo voy a anotar así. Escríbanme quiénes están presentes al chat del... Algo así. ¿Cómo? ¿Al Escriban WhatsApp? quién está presente al chat del grupo. Al chat de la reunión. Ya, ya, Para que quede estimulado porque no me aparece la lista. Mm, ya, profe. Hasta el jueves. ¿Ya? Gracias, Así Por que, favor, no se le olvide el examen, que sean las preguntas seguidas, que no sean salteadas. ya. Gracias, profe. Ok. Ay, Hasta el jueves. no la ponga tan difícil. No, oye, que le tranquilo nomás, no se preocupen. Ya, vamos. Oye, le escucho pésimo. Que lata que no vuelva a pasar esto. Buenas noches, profesor. Buenas noches, que Presente, estén no bien. hablado. Igual, buenas noches. Estoy revisando acá su chat. buenas noches, profesor. Buenas noches. Anótense en el chat. Em, Profe, ahí se ve la. ¿Dónde está usted? ¿Se ve los presentes o no? En aquí ese yo tengo chat. aquí, me aparece Karen, alguien que dice iPhone, no sé quién es iPhone. Ya. Ah, Yamila, ahí está. Pero Yamila usted, Delgado, Alison, ¿Verónica? Karen, ¿quién más? Verónica, María Ah, ya. Vázquez. Ya, profesor. Gracias. Buenas Ya noches. nomás, puta, que lata que nos pasó de nuevo esto, ¿no? Oye, ¿Ya? Yo creo que no vamos a tener que hacer más break. yo creo porque parece que los breaks echan a perder. Sí. Pucha, que lata. Ya, los tengo ahí. Vamos a sacarle una fotito a la imagen. Ya, lamentablemente eso, pero ya ahí nos estamos comunicando, ¿ya? Ok, Ok, ya, que estén bien. igual, buenas noches, Buenas noches. profe.